tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto saludarles como siempre en nombre del embajador Julio César Pineda. Como cada tarde revisamos cómo está la actualidad internacional. Y la revisión de hoy, el análisis de hoy, se lo vamos a dedicar a Chile, que ha tenido o ha completado la primera parte de su proceso electoral. En este sentido, Chile es un país que destaca en el hemisferio sur entre la soledad del desierto de Atacama y la fuerza indomable de los glaciares australes. Chile es una franja de tierra de 4.300 kilómetros de longitud que alberga cerca de 19 millones de habitantes. Hoy el país se encuentra en la encrucijada más vital de su historia. Por décadas fue el oasis económico de América Latina, siendo un motor regional impulsado por el cobre y un líder mundial en la exportación de litio y salmón, lo que le valió ser miembro de la OECD. Cuna de 2 premios Nobel de Literatura, Neruda y Mistral, su historia reciente está marcada por una profunda tensión, la prosperidad económica contrastada con una de las mayores brechas de desigualdad social del continente. Esta grieta social explotó en el 2019 cuando el clamor por pensiones justas, salud y educación de calidad demostró que el modelo ya no contenía las demandas de una población impaciente y profundamente polarizada. En la cúspide de esta encrucijada, el país se enfrenta a la votación presidencial más crítica de su historia, que tendrá lugar o que tuvo lugar el domingo 16 de noviembre y que se completará el próximo 15 de diciembre en la segunda vuelta, cuando los chilenos definirán quién será su próximo ejecutivo. La primera parte de este proceso ya la hemos analizado a lo largo de estos días en Brújula Internacional. Hemos revisado los elementos claves, los 2 candidatos que se disputarán esta segunda vuelta. Por un lado, Janet Jara, una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido, y el ultraderechista José Antonio Kast, con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Janet Jara y José Antonio Kast disputarán así un balotaje a la presidencia de Chile el próximo 15 de diciembre. Dos candidatos totalmente opuestos competirán en el balotaje por la presidencia de Chile. Por un lado, Janet Jara, una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido, que encabezó la primera vuelta como representante de una amplia alianza de centro-izquierda afín al gobierno de Gabriel Boric. Entre encender la rabia y el odio entre chilenos, yo elijo encender la esperanza. Por el otro, José Antonio Kast, candidato de la extrema derecha, con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Así como hablamos de la migración y de las personas que migran y entran por la puerta y no queremos que entren por la ventana, nosotros lo que no queremos es la ideología. Jara, nacida hace 51 años en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago, milita en el Partido Comunista desde los 14 años. Trabajó como recolectora de frutas y cajera en un pequeño comercio antes de ingresar a la universidad y ser dirigente estudiantil. Graduada en Administración Pública y Leyes, fue ministra de Trabajo de Boric y durante su gestión sacó adelante la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas y la reforma del sistema privado de pensiones. Aunque se mantiene en el Partido Comunista, ha tenido diferencias públicas con sus dirigentes más ortodoxos por sus posiciones frente a Cuba o Venezuela, cuyos gobiernos no considera democráticos. Jara está divorciada y tiene un hijo. Lo más irresponsable que Chile puede hacer es cerrar los ojos ante una realidad. Y aquí ya hay mucha gente que entró de manera irregular. Entonces, cerrar los ojos ante eso es seguir permitiendo el desorden, la anarquía, la falta de regularización de las personas que tienen que cotizar, que tienen que pagar impuestos y que muchas de ellas vinieron acá a trabajar y a aportar. Otras vinieron a delinquir, ya esa efectivamente hay que perseguirlas con todo el peso de la ley. Del otro lado está Kast, un abogado de 59 años, hijo menor y el 10º de un ex soldado del ejército alemán que emigró a Chile luego de la Segunda Guerra Mundial. El padre logró levantar un próspero negocio familiar de embutidos. Su hermano mayor fue ministro de Augusto Pinochet, de quien también Kast es admirador. Exdiputado, en 2019 fundó el Partido Republicano de extrema derecha. Esta es su tercera campaña presidencial y esta vez ha centrado su propuesta en la lucha implacable contra el crimen y los migrantes sin papeles, a los que planea expulsar si es elegido presidente. Nosotros vamos a cerrar
las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Los vamos a cerrar de manera física, como vieron ahí ustedes, con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones, rejas. Con esos objetivos en la mira, ha visitado El Salvador de Nayib Bukele, la Italia de Giorgia Meloni y la Hungría de Viktor Orbán. Kast pertenece al movimiento católico Schoenstatt, está casado y tiene 9 hijos. Tomen las decisiones a tiempo. Por otra parte, el pasaje de José Antonio Kast al balotaje presidencial de Chile ha revivido una cuestión trascendental para este país. ¿Qué tipo de derecha representa exactamente su figura y cómo se compara con la de Trump, Milei y Bukele? Aunque suele ser catalogado como un político de ultraderecha o extrema derecha, Kast rechaza esas etiquetas. Él mismo pregunta, ¿extremo en qué? El 14 de diciembre enfrentará en segunda vuelta a Janet Jara, la candidata comunista del oficialismo, que quedó unos puntos por encima de él en la primera ronda. Kast, abogado de 59 años, ha mostrado afinidades con líderes que han redefinido la derecha en sus países, como Donald Trump, Javier Milei o Nayib Bukele, aunque con diferencias importantes. Incluso ha marcado distancia del último presidente conservador chileno, Sebastián Piñera, a quien considera demasiado moderado. Kast ha dicho que las ideas de Piñera eran muy licuadas. Las diferencias entre ambos vienen de mucho antes. Piñera se opuso a la dictadura de Augusto Pinochet en el plebiscito de 1988. Kast, en cambio, apoyó su continuidad y ha destacado aspectos del régimen, aunque niega respaldar violaciones a los derechos humanos. Expertos señalan que Kast proviene del sector más tradicional y duro de la derecha chilena, el mismo que apoyó a Pinochet. El ascenso político de Kast también está ligado a la crisis social que vivió Chile en 2019. Su partido republicano surgió como respuesta al estallido social y al fallido proceso constituyente, ofreciendo una derecha pura, sin intención de negociar con el centro o la izquierda. En lo social, Kast mantiene posturas conservadoras vinculadas a su fe católica. Ha rechazado el matrimonio igualitario y el aborto incluso en casos de violación. Pero a diferencia de la campaña de 2021, este año evita hablar del tema y concentra su mensaje en seguridad y migración, dos de las principales preocupaciones ciudadanas. Analistas creen que esta omisión es estratégica, especialmente para no perder votos femeninos. Sus propuestas incluyen un gobierno de emergencia para enfrentar la crisis de seguridad y la migración irregular, además de un ajuste fiscal de $6.000 millones. Kast también ha mirado hacia el modelo de mano dura de Bukele en El Salvador e incluso visitó su megacárcel como referencia. Ideológicamente, él mismo se ubica en la misma corriente que Trump, Milei o Giorgia Meloni, y ha participado en foros internacionales de derecha radical como la CEPAC. Para sus críticos, esto lo acerca a posiciones extremas. Para sus seguidores, representa valores como Dios, patria y familia. Sin embargo, su estilo político tiene matices a diferencia de otros líderes con los que se les compara. Kast tiene una larga trayectoria institucional como concejal y diputado. Reconoce sus derrotas y evita insultar a sus adversarios cercanos. A él destacan que nunca busca faltar el respeto. Pero para algunos especialistas, su visión política es profundamente polarizada. Señalan que su discurso plantea una división tajante entre nosotros y ellos, lo que consideran un riesgo para la democracia, aun cuando esté presentando un tono moderado y un estilo propio del establishment. Y esta primera vuelta presidencial en Chile dejó sorpresas. La más destacada, Franco Parisi, el candidato antisistema que se postuló por tercera vez a la presidencia del país, se impuso de manera sorpresiva en estas elecciones como tercero, logrando el 19.71% de los votos. El apoyo que recibió será crucial en la definición de la segunda vuelta que se celebrará el próximo 14 de diciembre. Previo a las elecciones, Franco Parisi se mostró confiado y aseguró que obtendría alrededor de un 20% de los votos en la primera vuelta de las elecciones chilenas. Para muchos en el país sudamericano la idea parecía improbable, pero los resultados de la jornada del 16 de noviembre le dieron la razón. Parisi se impuso de manera sorpresiva como tercero, logrando el 19,71% de los votos de acuerdo a los datos del servicio electoral, con un 100% del escrutinio. Los principales sondeos chilenos habían anticipado que el derechista libertario Johannes Kaiser, que quedó en cuarto lugar, o la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matei, que fue quinta, tendría un respaldo mayor que él en las urnas.
Parisi aparecía en varios sondeos incluso por debajo del 10%, pero su distancia con los dos candidatos que pasaron al balotaje fue estrecha. El economista de 58 años quedó a solo 4 puntos del ultraderechista José Antonio Caz y a 7 de la comunista Janet Jara. El resultado de Parisi equivale a 2.552.649 votos, concentrados principalmente en las regiones del norte y en algunas zonas del centro y el sur de Chile. El buen desempeño del economista se extendió a la elección parlamentaria. Su formación, el Partido de la Gente, logró elegir 14 diputados, un resultado contundente considerando que compitieron fuera de cualquier coalición. Si bien la suma de las derechas llega a más del 50%, la distancia que logre Caz, ahora favorito, sobre Jara en la segunda vuelta marcará el tono de un futuro gobierno de ultraderechista. Por eso la cantidad de votos que capitalizó Parisi será crucial en la definición de la segunda vuelta, que se celebra el 14 de diciembre. Chile será noticia hasta que el próximo 14 de diciembre, en segunda vuelta, en este balotaje, se defina quién será el candidato que triunfará entre Janet Jara y José Antonio Caz y que definirá su puesto en el Ejecutivo por los próximos 4 años, que representará al país y dirigirá el país por este tiempo. Por supuesto, esta es la razón por la que dedicamos este análisis al país sureño en esta edición de Brújula Internacional y, como de costumbre, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a tener todos los elementos puestos en la mesa para analizar las implicaciones de este proceso electoral.